Este es un tema de la serie de sermones de la Iglesia Adventista Central de Los Ángeles. Disfrútelo. Este canto es para honra y gloria de Dios. Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Ellas me dan el gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Palabras de vida. Cuenta la historia de Michael Costa, que era un director famoso en el siglo XIX. Y la historia dice que el director, él estaba encargado de una orquesta famosa y grande, donde había muchos instrumentos. Y cuenta la historia que un día él estaba dirigiendo su orquesta y estaba dirigiendo también una cantanta, había un coro y habían más de 100 instrumentos tocando. Y él estaba dirigiendo esta cantanta, estaba dirigiendo la orquesta y todo se escuchaba bello, se escuchaba bonito. Pero ahí en medio de la orquesta había una persona que estaba tocando un instrumento conocido como el flautín, que se toca así de lado. Y este señor que estaba tocando el flautín se puso a ver alrededor y se dio cuenta que él estaba en medio de instrumentos grandes que tocaban un sonido bello. Y de repente él se puso nervioso y se puso a pensar que él realmente, su instrumento y él no valían nada, que era, como digo, quiero decir la palabra correcta, insignificante. Gracias. Y de repente él paró de tocar su instrumento. Pero la historia cuenta que Michael Costa, el director, de repente para de dirigir y grita: ¿qué pasó con el flautín? ¿Por qué paró de tocar? Nos damos cuenta en esta historia que un instrumento tan pequeño tiene mucho valor para una orquesta. ¿Sabían ustedes que el flautín, que es originado en Italia, es conocido como un instrumento pequeño, pero es un instrumento obligatorio en una orquesta? Se tiene que tener. Y esta mañana
Muchas veces nosotros como cristianos, como seres humanos, pasamos por situaciones donde nos sentimos como este señor que tocaba el flautín, que nos sentimos que realmente nosotros no tenemos valor, que nosotros realmente no estamos realmente haciendo nada en este mundo, que lo que nosotros hacemos no tiene valor. Pero esta mañana, familia, Dios nos quiere recordar que tú sí tienes valor, que lo que tú haces en tu vida sí importa. Dios te quiere recordar esta mañana, le quiere recordar a los jóvenes, los adultos y los ancianos, que todos nosotros fuimos creados por un propósito importante. Quisiera que fueran conmigo al libro de Jeremías. Al libro de Jeremías capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 4 y adelante. Y la palabra de Dios dice así: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formara en el vientre, ¿qué dice? Te conocí. Y antes que nacieras, ¿qué? Te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Yo dije: Señor Jehová, yo no sé hablar porque soy un muchacho. Me dijo Jehová: no digas soy un muchacho, porque todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo yo estoy para liberarte, dice Jehová. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he puesto mis palabras en tu boca, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, y para edificar y plantar. Muchas veces nosotros, como dije al principio, los sentimos como algo pequeño, que realmente no tenemos valor. Lo que nosotros estamos haciendo en este mundo no tiene importancia. Pero nos dimos cuenta en esta historia que hasta lo más pequeño tiene su propósito. ¿Ustedes han tenido la experiencia de ser mordidos por un mosquito? Yo odio los mosquitos. Si yo pudiera destruirlos todos, lo hiciera, porque los odio, siempre me están comiendo. Pero un mosquito es bien pequeño. Pero ustedes sabían que el mosquito causa muchas enfermedades a los seres humanos. Por medio del mosquito mucha gente muere, pero es tan pequeño. ¿Alguna vez ustedes han caminado, han estado caminando, corriendo y de repente se dan cuenta que hay una roca, una piedra pequeñita en su pie y les molesta y duele? Y cuando uno se quita el zapato, es una piedrita bien pequeña y uno solo la tira y quisiera quebrarla. Las cosas más pequeñas pueden ser muy molestosas, pero a veces las cosas más pequeñas también pueden ser valiosas. Por ejemplo, ustedes han visto, todos me imagino que tienen un teléfono. Los teléfonos son chiquitos. Los teléfonos uno los puede guardar en cualquier lugar, pero el teléfono tiene valor. Hoy en día nosotros no podemos vivir sin el teléfono. Lo tenemos que tener. Porque ahí tenemos nuestros contactos, tenemos toda nuestra información. O tal vez tenemos un reloj pequeño. Un reloj pequeño que tenemos puesto. Es chiquito, no es grande, tal vez no tiene mucho valor, pero para nosotros lo valoramos porque nos dice el tiempo. O tal vez una aguja. Una aguja es bien chiquita, bien flaquita, pero una aguja puede arreglar lo que está roto. Nos damos cuenta que las cosas pequeñas tienen valor. Y aquí encontramos al profeta Jeremías, que era un joven. Y él pensaba que él realmente no podía hacer nada. Y Jeremías vivía en una época donde Israel se había olvidado de las enseñanzas de Dios. Se habían olvidado que ellos servían a un Dios y ellos empezaron a tener otros dioses.
Y se necesitaba de profetas, pero él era joven y pensaba que la gente no lo iba a escuchar. Pero aquí en la palabra de Dios nos damos cuenta que Dios le recuerda a él que él va a trabajar por medio de él. Que las palabras que Jeremías va a hablar, lo que él va a profetizar, son palabras de Dios. Y nosotros en nuestra jornada cristiana nos tenemos que acordar, familia, esta mañana que Dios está trabajando por medio de nosotros. Tú tienes valor, tú tienes un propósito. Cuando Dios te creó a ti, te hizo para un propósito grande. No importa si tú eres un joven, no importa si tú eres un niño, no importa si tú eres un adulto o eres anciano, Dios te creó a ti para cambiar el mundo. Dios te creó a ti para que tú seas sal alrededor de los demás. Dios te creó a ti para que tú seas esa luz para la gente que está viviendo en la oscuridad. Realmente nosotros pensamos que un conquistador es aquel que se pone este uniforme, que tiene esas parches, esos honores, pero realmente todos nosotros somos conquistadores, porque en Mateo 28 Jesús nos da la gran comisión que vayamos ¿a dónde? A todo el mundo a ser discípulos, a todo el mundo a proclamar las buenas nuevas. Dios nos ha llamado, familia, a conquistar el mundo en el nombre de Jesús. Tal vez esta mañana tú te sientas pequeño. Tal vez esta mañana tú sientas que estás rodeado por muchos problemas. Tal vez tú pienses que porque tú eres un joven en tu familia, los adultos realmente no te van a poner atención. O tal vez pienses que el trabajo que tú haces acá en la iglesia o en tu trabajo o en la comunidad no tiene valor. Pero te aseguro, hermano o hermana, que si tú rindes tu vida a Cristo Jesús va a cambiar el mundo por medio de ti. El blanco de los conquistadores es el mensaje del advenimiento a todo el mundo en mi generación. Y este blanco no solo es en el contexto local, pero también global. El propósito de los conquistadores realmente es más de sacar honores, es más de hacer libros. El propósito de un conquistador, de un cristiano, es que vivir las buenas nuevas, enseñarle al mundo que existe un Dios que los ama. Esta mañana, familia, los quiero dejar con este versículo en Filipenses 4:13 que dice: todo lo puedo en Cristo que ¿qué? Me fortalece. Si tú te sientes que tú no tienes valor, si tú te sientes que ya no puedes seguir en esta jornada, acuérdate que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Que Dios te bendiga, familia, que pasen un feliz sábado. Esperamos que este tema haya sido de bendición en su vida. Gracias por su apoyo a la Iglesia Adventista Central de Los Ángeles. Iglesia Adventista del Séptimo Día. Iglesia Adventista del Séptimo Día.